El Señor les bendiga, amado pueblo de Dios. El día de hoy continuamos con el mensaje para este segundo mes del calendario de Dios en que estamos preparando la casa, en que estamos limpiando, purificando, alistándonos para recibir la llenura de su Espíritu en Pentecostés. Gloria al Señor. El mensaje de hoy se llama Altares de oro refinado. El pueblo de Dios conocemos la palabra profética y nos movemos en los tiempos de Dios. Damos gloria a su nombre, porque el pueblo del Señor comprende la temporada profética que estamos viviendo y conoce de la temporada profética que viene, en que el fuego de su Espíritu Santo será derramado sobre toda carne y que nuestros altares deben estar preparados para ese momento, para ser encendidos por el fuego del Espíritu de Dios. La primera semana de abril del año pasado, 2023, estábamos orando y el Espíritu Santo nos habló de los altares de oro. Mientras orábamos, vi caer una lluvia fina que brillaba como oro. Luego esa lluvia entró al cuerpo de mi hermano que estaba frente a mí y comenzó a convertir cada molécula de su cuerpo en moléculas de oro. Yo seguía orando y mientras veía eso, le preguntaba al Señor, ¿qué significa, Padre? ¿Por qué veo oro, Señor? Y entonces me dio esta palabra, Éxodo 45. Dice así, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Recibí en mi espíritu que cada uno de nosotros somos sus altares de adoración y que ha llegado el tiempo de presentarnos como altares de oro refinado para que el fuego del Espíritu Santo encuentre lugar donde elevar el incienso delante de su presencia. Al leer Éxodo 40, podemos observar que había dos altares, y estos dos altares son el altar de oro del incienso y el altar de bronce para el holocausto. El Señor nos pide convertirnos en altares vivientes de adoración al Dios vivo, en los altares de oro refinado, en el altar de oro del incienso, aquellos ya procesados y maduros espiritualmente, en donde el Espíritu Santo pueda depositar su llenura y manifestar su poder para el cumplimiento de la palabra profética. El altar de incienso se encontraba frente al arca del testimonio, en el lugar santísimo del templo, por lo que entendemos que nosotros, como altares vivos de olor fragante al Padre Celestial, permanecemos en su presencia, permanecemos en el lugar de intimidad, de máxima santidad ante la presencia de nuestro Dios, el que es santo, 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 3 veces santo es el Señor. El altar de oro para nosotros simboliza el Hijo de Dios purificado, refinado, encendido, en donde se quema el incienso, que es la adoración en espíritu y verdad. El Señor nos habla de sus altares de oro refinado, que somos nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, postrados en obediencia, presentando el incienso agradable, que son obras de justicia. El altar de oro está quemando incienso, es decir, está activo. Hay una acción permanente y esto nos lleva a la necesidad de despertar al pueblo dormido.
a resucitar los huesos secos, a que las aguas de vida vengan para restaurar al pueblo. La palabra dice en Ageo 1:7: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aleluya. Por tanto, hijos de Dios, estamos convocados a subir al monte, a buscar el material necesario para reedificar el templo, para reedificar la casa, con un solo propósito: que Jehová Dios ponga en nosotros su voluntad para que Él sea glorificado. Aleluya. Hemos de entender que no habrá altares encendidos si existe egoísmo, individualismo, afanes propios o prioridades que no sean de Dios en nuestras vidas. Por una parte, esto implica que el antidiseño lo trae Leviatán, con espíritu de altivez, soberbia, egoísmo, individualismo, humanismo, que nos divide, y es lo contrario a un corazón humilde y dispuesto. Debemos cuidarnos de ese antidiseño. Debemos cuidarnos y despojarnos de las escamas de Leviatán. Y el pueblo de Dios se debe levantar en unanimidad y en unidad, porque la palabra dice: Padre, oro para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Gloria al Señor. También implica cedernos completamente, postrarnos y humillarnos ante su presencia, morir a nosotros mismos para que Él sea tomando gobierno en nuestras vidas. Ageo 1:13 dice: Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Gloria al Señor. Este pasaje nos muestra que hay un orden en lo que nuestro Dios hace. Siempre hay un orden divino. Y vemos que primero envía a sus profetas, en este caso a su profeta Ageo, a hablar en su nombre. Hoy podemos escuchar varios profetas y ministerios proféticos que están recibiendo la palabra de urgencia para restaurar, para levantar, para preparar los altares, para reedificar la casa. Los profetas están hablando. Gloria a Dios por este despertar. Están hablando los profetas y se está despertando el espíritu del sacerdocio. La palabra en su orden dice que luego el Señor despierta los espíritus de los hombres. Aleluya. Primero el Señor despertó el espíritu del que gobierna. Es decir, en primer lugar se levantaron los profetas hablando de parte de Jehová. Hablaron a los que gobiernan, hablaron al sacerdocio. Y eso mismo está sucediendo el día de hoy. Y luego que se despierta el sacerdocio, se despiertan los espíritus de aquellos que son gobernados por Dios y ejercen el gobierno de Dios en toda la tierra, los que conocen el diseño y se someten, los que gobiernan en el nombre del Señor. Entonces, tenemos que el gobierno del Señor se está estableciendo a través de sus gobernantes, a través de toda la tierra, aquellos cuyos espíritus han sido despertados.
Y ahora estamos en la etapa en que Dios despierta el espíritu de los sacerdotes, es decir, el espíritu de los que ejercen los 5 ministerios, de los que ministran al pueblo de Dios, de los que ejercen el sacerdocio, de los que enseñan, los que guían, los que edifican en su nombre. Aleluya. Gloria a Dios en las alturas, gloria al que vive para siempre, gloria a su Santo Espíritu que será derramado sobre toda carne. Gloria al Señor. ¿Para qué preparamos la casa? ¿Para qué preparamos el altar? Así como en la época de Josué, el templo fue restaurado para la venida del deseado de todas las naciones, es ahora también, porque estamos preparando el templo, preparando los altares para su segunda venida, preparando el camino al regreso del Rey. Ageo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Santo es el Señor. La palabra nos advierte sobre el futuro profético que implica el altar como testigo entre las generaciones de la simiente divina. Gloria al Señor. Altares como réplicas, somos los hijos en quien habita el Espíritu de Dios, los altares vivientes, los testigos, el testimonio. Josué 20:28 dice, nosotros pues dijimos, sucederá el día de mañana que si nos dicen esto a nosotros o a nuestras generaciones, entonces diremos, ved la réplica del altar del Señor que nuestros padres edificaron, no para holocaustos ni para sacrificios, sino más bien como testigo entre nosotros y vosotros. Gloria al Señor. Los altares de oro refinado levantándose en estos últimos tiempos, somos los altares de testimonio y testigo del Espíritu de Dios en la tierra. Aleluya. Los operadores de maldad necesitan levantar ofrendas, altares con ofrendas para invocar a sus demonios, pero los hijos de Dios no necesitamos ofrendas porque la ofrenda ya fue hecha una vez y para siempre y fue aceptada y consumada en victoria por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio de nuestra iniquidad. Y no necesitamos levantar altares porque su gracia nos constituyó habitación del Espíritu de Dios. Y aun siendo pecadores, ser aceptos por su gracia en el lugar santísimo, como si fuésemos justos. Gloria al Señor. Y al ser hijos de Dios, con presencia del Espíritu de Dios en nosotros, somos testigos de su gloria ante el mundo. Quien puede ver al justo, al santo y verdadero, en nosotros, pasando a ser testimonios, pasando a ser réplicas de su divinidad. Gloria al Señor. También el altar detiene la plaga. También el altar detiene la plaga. El Señor mostraba que los altares de oro refinado son resistentes a los embates de las tinieblas.
Y así como David edificó un altar para detener la plaga en Israel, los adoradores en espíritu y verdad detienen las obras del diablo que se levantan en contra del pueblo del Señor. Segunda de Samuel 24-25. Y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Y esto sucede porque el maligno nada tiene en los altares de oro refinado. Aquellos que están libres de impurezas, de portillos, como está escrito en Malaquías, es necesario cerrar puertas para encender el altar. Cerrar los portillos al mal, cerrar toda brecha, restaurar toda puerta caída. Y entonces el Padre escucha y recibe la ofrenda que es agradable a su presencia. Malaquías 1:10. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Gloria al Señor. Si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. Nos podemos llamar altares de oro refinado, nos podemos llamar adoradores en espíritu y en verdad, nos podemos llamar hijos de Dios, pero el solo nombre es en vano si el Espíritu de Dios no está en nosotros y solo puede habitar en medio de la santidad. Gloria al Señor. Ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo. Mientras orábamos, el Espíritu Santo dijo, ha llegado el tiempo, y nos dio esta cita, Juan 4:23-24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ha llegado el tiempo de limpiar nuestras vestiduras, de llenarnos de su aceite y vivir en su intimidad, habitar en el lugar santísimo y no distraernos, y así seremos preservados como individuos y como nación. Entendemos entonces que convertirnos en el altar de adoración tiene que ver con restaurar en nuestras vidas la intimidad con nuestro Padre, retomar el diseño de hijos obedientes y santos con el carácter santo del Padre, de ciudadanos de su reino, de real sacerdocio, de nación que como nación manifiesta el carácter de santidad de nuestro Dios y Rey, viviendo sus leyes y sus preceptos. Ciudadanos que nos cedemos al gobierno del Rey al que servimos. Entendemos que más allá de la alabanza se refiere principalmente a la dimensión de gobierno, a la dimensión de reino, a vivir y proclamar ese evangelio del reino que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Amós 9, 11-15. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán,
y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Durante la intercesión, el Espíritu Santo nos dijo: llamen a los ángeles edificadores. Ciertamente en estos tiempos necesitamos con urgencia la restauración de la casa, la restauración de la ciudad de Dios, de su nación santa, la restauración de una alabanza en espíritu y en verdad que suba en santidad como incienso agradable al trono celestial. Necesitamos la restauración de corazones dispuestos y purificados en postración constante al Dios de los cielos. Pero también necesitamos comprender que la restauración del altar implica la restauración del gobierno y la cultura de una nación llamada a santidad para glorificar a un Dios que es todopoderoso, que es eterno y que es santo. El gobierno del reino debe ser establecido en las mentes y en los corazones de los hijos de Dios, de los ciudadanos del reino, de aquellos que van a edificar las ciudades asoladas por el maligno para convertirlas en tierras fértiles para la simiente del reino. Hemos sido llamados a edificar las ciudades asoladas. Se comprende, por supuesto, que no estamos en el reino pleno, pero estamos en la etapa en que lo invisible está siendo visible, en que la nación de Dios se está preparando para reinar, porque todo será concretado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en que se iniciará una nueva etapa, una etapa en que Jesucristo reinará junto a sus santos con vara de hierro a todas las naciones. El pueblo de Dios es el tabernáculo en donde se restaura la adoración genuina en espíritu y en verdad. Cada uno de nosotros somos el altar de oro refinado y el pueblo el tabernáculo, aleluya. Una nación sometida en obediencia absoluta al Padre Celestial y gobernada por sus preceptos de justicia y santidad. Una nación que se prepara para gobernar junto al Rey de Reyes. Ciertamente, no podría gobernar en los preceptos del reino si no son gobernados primero por las leyes y preceptos del reino. En este entendimiento es necesario que los hijos de Dios, que el pueblo de Dios comprenda la importancia de comenzar a vivir la ciudadanía celestial, comenzar a vivir como hijos de Dios, del Dios en quien creemos y gobernados por el Señor que hemos aceptado como Rey de nuestra vida. Comprender y aceptar el gobierno del reino en nuestras vidas nos prepara para gobernar como real sacerdocio sobre la realidad que nos sujeta al mundo y el tiempo del mundo transitoriamente. Un gobierno natural que nosotros podemos gobernar desde lo espiritual, desde un gobierno sobrenatural, un gobierno sin restricciones, un gobierno con base de justicia y juicio como cimientos del trono de nuestro Dios, un gobierno con carácter de santidad y misericordia, un gobierno con base en el amor y el fruto del Espíritu, un gobierno que no se sujeta a la realidad del mundo, sino que se sujeta a la verdad de la palabra de Dios. Hubo muchos momentos en la historia bíblica en que se levantaron altares. Noé levantó altar para celebrar el fin del diluvio e iniciar la nueva etapa.
Abraham levantó un altar de sacrificio y obediencia. Moisés levantó altar para agradecer la liberación del cautiverio y la victoria sobre Amalek. Josué levantó altar para agradecer la victoria sobre Jai. Elías levantó altar y derribó el altar a Baal. Gedeón derribó el altar a Baal y levantó altar de encuentro con Dios. Y Nehemías restauró el templo, restauró el altar y la ciudad. Nehemías fue un gobernador que trajo la reforma de la purificación del altar para regresar a la adoración que Dios requería de su pueblo. Sin embargo, solo hay un altar de oro en el lugar santísimo, un altar que resiste la presencia de Dios, el altar de oro refinado. Hubo solo uno que se constituyó a sí mismo altar de sacrificio, en holocausto para convertirnos a nosotros en altares de oro refinado, altares de incienso agradable al Señor. Solo por su obra perfecta y por su gracia, solo por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos acceso al lugar santísimo para hacer altares de oro refinado en donde se queme el incienso, la ofrenda agradable a nuestro Padre Celestial. Las oraciones de los justos, las obras de justicia, es decir, en donde su justicia se ha manifestado como testimonio de su gloria. El pueblo de Dios, a la nación santa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Dice la palabra en Apocalipsis 19:8, que el lino fino son las acciones justas de los santos. Dios espera de nosotros acciones de justicia y para ello debemos cedernos a ser gobernados por su voluntad. Cuando nos cedemos, nos convertimos en verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Nos convertimos en altares de oro refinado que elevamos olor fragante ante su presencia.